Un seguidor del canal que trabaja en el campo me envió esta historia hace algunas semanas. Si tú también has vivido algo inexplicable en zonas rurales o en el trabajo, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Lo que vas a escuchar ahora es el testimonio de Javier, un hombre que trabajó como capataz en una finca cafetalera de Colombia y lo que descubrió viviendo entre las montañas. Prepárate, porque esta historia desafía todo lo que creemos saber sobre lo que habita en lugares remotos. Mi nombre es Javier Morales y llevo 10 años sin poder dormir con las luces apagadas. Sé que suena ridículo viniendo de un hombre de 42 años, pero después de lo que viví en la finca El Silencio, no puedo evitarlo. Cada vez que la oscuridad me rodea, escucho sus risas. Esas malditas risas que nunca debí escuchar. Todo comenzó en marzo de 2016. Acababa de perder mi trabajo como supervisor en una constructora de Medellín debido a recortes de personal. Con una esposa y 2 hijos que alimentar, no podía darme el lujo de estar desempleado por mucho tiempo. Así que cuando mi primo Hernando me llamó para ofrecerme trabajo como capataz en una finca cafetalera que administraba en las montañas de Antioquia, acepté sin pensarlo 2 veces. La finca El Silencio estaba ubicada en una zona remota, a unas 4 horas de la ciudad más cercana por caminos de tierra. Era una propiedad enorme, más de 200 hectáreas de cafetales, con una casa principal donde vivía el dueño cuando visitaba, varias cabañas para los trabajadores y bodegas para el procesamiento del café. El lugar era hermoso, montañas verdes hasta donde alcanzaba la vista, niebla matutina que hacía que todo pareciera mágico, y el sonido constante de los pájaros y el agua de los arroyos cercanos. Mi trabajo consistía en supervisar a los 20 trabajadores que vivían en la finca, asegurarme de que la cosecha se hiciera correctamente, coordinar el procesamiento del café y mantener todo funcionando sin problemas. El salario era bueno, incluía vivienda y comida, y podía enviar dinero suficiente a mi familia que se había quedado en Medellín. El plan era trabajar ahí por 1 año, ahorrar lo máximo posible y luego buscar algo mejor en la ciudad. Los primeros días fueron de adaptación. Los trabajadores eran en su mayoría hombres mayores que llevaban años en la finca, gente callada y trabajadora. Había un ambiente extraño entre ellos, una tensión que no pude identificar al principio. Hablaban poco, evitaban hacer ruido innecesario y cada tarde, antes de que oscureciera, todos se encerraban en sus cabañas sin excepción. Es por seguridad, me explicó don Alfonso, el trabajador más antiguo, un hombre de casi 70 años con la piel curtida por el sol. Las montañas son peligrosas de noche, animales salvajes, ya sabe. Tenía sentido, estábamos en medio de la nada, rodeados de selva. Pero había algo en la forma en que lo dijo, en cómo sus ojos evitaban los míos, que me hizo sentir que no me estaba contando toda la verdad. La primera semana transcurrió sin incidentes. Me acostumbré a la rutina. Despertar antes del amanecer, supervisar el trabajo en los cafetales, revisar el procesamiento, hacer los reportes para el dueño. Las noches las pasaba en mi cabaña, que era más grande que las de los trabajadores porque incluía una pequeña oficina. Leía, escuchaba la radio cuando había señal y me dormía temprano porque los días eran agotadores. Fue en mi 8ª noche que escuché el primer ruido extraño. Eran alrededor de las 11 de la noche. Estaba medio dormido cuando un sonido me despertó. Era como si alguien estuviera corriendo sobre el techo de zinc de mi cabaña. Pasos rápidos, ligeros, de izquierda a derecha y luego de vuelta. Mi primer pensamiento fue que era un animal, quizás un mapache o una zarigüeya. Me levanté y salí con mi linterna. Iluminé el techo, pero no había nada. El sonido se detuvo en el momento en que abrí la puerta. Revisé los alrededores de la cabaña, pero todo estaba en silencio. Demasiado silencio, ahora que lo pienso. Ni siquiera los grillos hacían ruido. Volví a acostarme, convenciéndome de que había sido mi imaginación o tal vez un animal que había huido al escucharme. Pero apenas cerré los ojos, el sonido volvió. Esta vez era más fuerte, más insistente, y venía acompañado de algo más. Risas. Risas agudas, infantiles, como de niños jugando. Pero no había niños en la finca. Salí de nuevo, esta vez más rápido. Las risas se detuvieron abruptamente. Caminé alrededor de la cabaña, iluminando cada rincón con mi linterna, pero no encontré nada. El resto de las cabañas estaban a oscuras y en silencio. Todo el mundo dormía, o al menos eso parecía.
A la mañana siguiente, le mencioné el incidente a don Alfonso mientras supervisábamos la cosecha. Ah, dijo sin mirarme. Los escuchó. ¿A quién escuché?, pregunté. Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Los duendes, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Ellos viven en las montañas. Han estado aquí desde antes de que se construyera la finca. A veces bajan por las noches a jugar. Me reí, pensando que estaba bromeando. Pero don Alfonso no sonrió. No se ría, don Javier, dijo seriamente. Esto no es broma. Los duendes son reales y son peligrosos. Mientras no los moleste, solo jugarán en los techos y harán ruidos. Pero si los ofende, si los confronta, las cosas pueden ponerse muy feas. ¿Duendes?, repetí, todavía incrédulo. Don Alfonso, con todo respeto, esos son supersticiones. Probablemente fue un animal. El viejo me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Usted es de la ciudad, dijo. No entiende cómo funcionan las cosas aquí, pero aprenderá. Todos aprendemos eventualmente. Solo le pido que cuando vuelva a escucharlos, no salga, no los busque, no intente verlos. Quédese en su cabaña con la luz apagada y espere a que se vayan. ¿Por qué con la luz apagada?, pregunté. Porque la luz los atrae, les gusta la luz. Y si la ven, se acercarán. Y usted no quiere que se acerquen, don Javier. Créame que no quiere. Esa noche, seguí su consejo a medias. Cuando los ruidos en el techo comenzaron de nuevo alrededor de las 11, apagué las luces, pero me quedé despierto, escuchando. Los pasos eran más claros ahora que prestaba atención. No eran como los de un animal. Eran coordinados, rítmicos, como si algo pequeño y bípedo corriera de un lado a otro. Las risas empezaron de nuevo. Esta vez pude distinguir que no era una sola voz, sino varias. Sonaban alegres, juguetonas, como niños en un parque. Pero había algo en esas risas que me ponía los pelos de punta. Algo que no era del todo humano. El tono era ligeramente equivocado, la cadencia demasiado rápida. Resistí el impulso de salir a investigar. En su lugar, me quedé en mi cama, con las sábanas hasta el cuello como un niño asustado, esperando a que pararan. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, los sonidos cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Los siguientes días pasaron en una rutina incómoda. Cada noche, alrededor de la misma hora, los ruidos comenzaban. Pasos en el techo, risas y a veces algo más. Golpes en las paredes, rasguños en las ventanas, el sonido de cosas siendo movidas en el patio. Pero cada mañana, cuando salía a revisar, no había evidencia de nada. Ni huellas, ni objetos movidos, nada. Empecé a preguntarles a otros trabajadores sobre los duendes. La mayoría evitaba el tema, cambiando de conversación o alegando que tenían trabajo que hacer. Pero uno de los más jóvenes, un muchacho de 25 años llamado Esteban, finalmente me contó más. Mi abuelo trabajó en esta finca hace 50 años, me dijo mientras descansábamos del sol de mediodía. Él me contó que antes de que construyeran la finca, este lugar era un bosque sagrado. Los indígenas de la zona creían que era el hogar de espíritus de la naturaleza. Cuando llegaron los colonos y empezaron a talar árboles para plantar café, perturbaron algo que no debían perturbar. ¿Y los duendes?, pregunté. Los duendes son los guardianes del bosque, explicó Esteban. O al menos eso es lo que decía mi abuelo. No son espíritus malvados, pero tampoco son buenos. Son traviesos. Les gusta jugar, hacer bromas. Pero si te ganas su enojo, pueden hacer tu vida imposible. Hay historias de trabajadores que desaparecieron porque los ofendieron. Otros que enloquecieron después de verlos de frente. ¿Alguien los ha visto realmente?, pregunté. Esteban asintió lentamente. Hace unos años, antes de que usted llegara, había un capataz. Se llamaba Rodrigo. Era un hombre escéptico, como usted. No creía en nada de esto. Una noche, cansado de los ruidos, salió con un machete gritando que iba a matar a quien estuviera molestando. Lo encontramos a la mañana siguiente en medio del cafetal, acurrucado, temblando, con la mirada perdida. Nunca volvió a hablar coherentemente. Lo tuvieron que llevar a un hospital psiquiátrico en Medellín. Hasta donde sé, todavía está allí. Esa historia debería haberme asustado más, pero en cambio me hizo enojar. No iba a dejar que supersticiones rurales me intimidaran.
Era un hombre educado, racional. Los duendes no existían. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Decidí que iba a descubrir la verdad. Esa noche, me preparé. Dejé mi linterna y mi teléfono con cámara listos al lado de la cama. Cuando los ruidos comenzaron, esta vez alrededor de las 10:30, encendí todas las luces de mi cabaña. Si don Alfonso tenía razón y la luz los atraía, entonces eso era exactamente lo que haría. Los atraería y los fotografiaría, demostrando que eran solo animales o, más probablemente, algunos trabajadores gastándome una broma pesada. El efecto fue inmediato. Los pasos en el techo se volvieron frenéticos, corriendo de un lado a otro con velocidad increíble. Las risas se multiplicaron, ahora sonaban emocionadas, casi eufóricas. Y luego escuché golpes en las ventanas, no fuertes, sino como pequeños puños golpeando el vidrio. Agarré mi linterna y mi teléfono y salí de la cabaña. Lo que vi me hizo detenerme en seco. Alrededor de mi cabaña, iluminados por la luz que salía de las ventanas y la puerta abierta, había figuras. Eran pequeñas, no más altas que un niño de 5 años, pero claramente no eran niños. Sus cuerpos eran delgados y desproporcionados, con brazos y piernas demasiado largos para sus torsos. Sus manos y pies eran grandes, casi grotescamente grandes en comparación con el resto de sus cuerpos, pero lo peor eran sus caras. No pude verlas con claridad porque se movían demasiado rápido, saltando, corriendo, girando, pero capté destellos, ojos grandes y brillantes que reflejaban la luz como los de un gato, bocas llenas de dientes puntiagudos estiradas en sonrisas demasiado amplias, piel de un color gris verdoso que parecía brillar tenuemente en la oscuridad. Había al menos una docena de ellos, tal vez más. Se movían con una agilidad imposible, trepando por las paredes de la cabaña, saltando del techo al suelo, corriendo en círculos alrededor de donde yo estaba parado, congelado por el shock. Sus risas llenaban el aire, ahora mucho más altas, más frenéticas. No eran risas alegres, eran risas hambrientas. Uno de ellos se detuvo frente a mí, a solo un par de metros de distancia. Era ligeramente más grande que los otros, y llevaba lo que parecía ser un sombrero hecho de hojas y ramitas. Me miró directamente a los ojos y habló. Su voz era áspera, como el sonido de ramas quebrándose, pero las palabras eran claras en español. Luz, dijo. Trajiste luz. Nos gusta la luz. ¿Juegas con nosotros? Intenté responder, pero mi voz no funcionaba. Mi garganta estaba completamente cerrada por el miedo. Mi mano que sostenía el teléfono temblaba tanto que apenas podía mantenerlo. Otro de los duendes se acercó, este más pequeño, moviéndose en 4 patas como un perro. Olisqueó el aire en mi dirección y luego habló con una voz más aguda, casi infantil. Huele a miedo. El miedo es divertido. ¿Tienes miedo, hombre grande? Más duendes se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. Podía sentir sus ojos sobre mí, estudiándome, evaluándome. El aire se había vuelto denso, pesado, con un olor extraño como a tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido. No debiste traer luz, dijo el duende con el sombrero de hojas, y su sonrisa se ensanchó aún más, revelando filas y filas de dientes afilados. Ahora tienes que jugar. Las reglas dicen que tienes que jugar. Finalmente encontré mi voz. No quiero jugar, logré decir, y las palabras salieron como un susurro ronco. Las risas se detuvieron todas a la vez. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el ruido. Los duendes se quedaron completamente inmóviles, mirándome con esos ojos brillantes. No quiere jugar, repitió el duende líder, y su voz había perdido todo rastro de jugueteo. Ahora sonaba fría, peligrosa. Pero trajiste luz, las reglas son claras. Luz significa juego, juego significa... No terminó la frase. En cambio, todos los duendes se lanzaron hacia mí a la vez. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, de vuelta a la cabaña. Podía escucharlos detrás de mí, sus risas habían vuelto, pero ahora sonaban salvajes, depredadoras. Sentí manos pequeñas agarrándome de la ropa, tirando, intentando detenerme. Llegué a la puerta de mi cabaña y me lancé adentro, cerrándola de un portazo detrás de mí. Inmediatamente empezaron a golpear, docenas de pequeños puños golpeando la madera, las ventanas, el techo.
Sus risas se mezclaban con lo que sonaban como cantos en un idioma que no reconocí. Apagué todas las luces, sumergiéndome en la oscuridad. Los golpes continuaron por varios minutos más, pero gradualmente fueron disminuyendo. Las risas se alejaron, haciéndose más tenues. Y finalmente, el silencio volvió. Me quedé sentado en el piso de mi cabaña, temblando, hasta que amaneció. Cuando la primera luz del día entró por las ventanas, me atreví a mirar afuera. No había evidencia de lo que había pasado. Ninguna huella, ningún daño visible. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que era real. Don Alfonso llegó temprano esa mañana. Me encontró sentado en el pórtico de mi cabaña, todavía en shock, probablemente luciendo terrible. Los vio, dijo. No era una pregunta. Asentí, incapaz de hablar todavía. Le advertí, continuó, sentándose a mi lado. Pero los de la ciudad nunca escuchan. Siempre tienen que verlo para creerlo. ¿Qué son? Finalmente pregunté. ¿Qué son realmente? Don Alfonso suspiró, mirando hacia las montañas. Son antiguos, dijo. Más antiguos que esta finca. Más antiguos que el pueblo más cercano. Probablemente más antiguos que cualquier persona viva. Estaban aquí primero. Este es su territorio. Nosotros solo somos invitados. Invitados tolerados, mientras sigamos las reglas. ¿Qué reglas? No molestarlos, no buscarlos, no confrontarlos, dejarlos jugar en los techos por las noches sin interferir. A cambio, ellos no nos hacen daño. Es un equilibrio delicado, don Javier. Un equilibrio que usted casi rompe anoche. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, sintiendo el miedo renovarse en mi pecho. Ahora depende de ellos, respondió don Alfonso. Los vio directamente. Eso crea una conexión. Podría ser que solo lo vigilen más de cerca de ahora en adelante. O podría ser que decidan que usted es una amenaza y... Se detuvo, sin terminar la frase. Los siguientes días fueron una pesadilla. Cada noche, los duendes volvían, pero ahora eran más atrevidos. No se conformaban con correr en el techo. Golpeaban las ventanas hasta que pensé que el vidrio se rompería. Movían cosas en mi cabaña mientras yo estaba adentro, con las luces apagadas, paralizado de miedo. Escuchaba objetos cayendo, cajones abriéndose y cerrándose, mis herramientas siendo arrastradas por el piso, y sus voces, siempre sus voces, llamándome, burlándose de mí. Hombre grande tiene miedo. ¿Por qué no juegas con nosotros? Trajiste luz, rompiste el equilibrio, ahora pagas. No dormía, apenas comía. Estaba perdiendo peso rápidamente y la gente en la finca empezó a notarlo. Algunos me evitaban, como si mi mala suerte pudiera contagiarse. Otros me miraban con lástima, como si ya estuviera perdido. Llamé a mi primo Hernando. Le dije que tenía una emergencia familiar y necesitaba irme. Pero él me dijo que el dueño de la finca vendría en 2 semanas y que necesitaba que me quedara al menos hasta entonces para hacer la transición con un nuevo capataz. 2 semanas, 14 noches más. No sabía si podría soportarlo. Fue Esteban quien finalmente me ofreció una solución. Hay un hombre, me dijo en voz baja, cuando estábamos solos en la bodega. Un chamán que vive en las montañas, más allá del río. La gente dice que puede hablar con los espíritus, negociar con ellos. Tal vez pueda ayudarlo. No tenía nada que perder. Esa tarde, después del trabajo, seguí las instrucciones de Esteban y caminé durante casi 2 horas por senderos que apenas eran visibles, cruzando el río por un puente de troncos tambaleante, hasta que llegué a una pequeña casa de madera escondida entre los árboles. El chamán era un hombre anciano, mucho más viejo incluso que don Alfonso, con el rostro marcado por profundas arrugas y ojos que parecían ver más de lo que mostraban. Me invitó a entrar sin que yo dijera una palabra, como si ya supiera por qué estaba ahí. Su casa estaba llena de humo de incienso y hierbas. Las paredes estaban cubiertas de talismanes, huesos, plumas y símbolos que no reconocí. Me hizo sentar en el suelo y me sirvió un té amargo que me obligó a beber. Los duendes te han marcado, dijo después de estudiarme en silencio durante varios minutos. Veo su rastro en ti. Los provocaste, los desafiaste con luz. Ahora te ven como un juguete, un objeto de diversión. ¿Puedes hacer que paren?, pregunté desesperadamente. Puedo intentar negociar, respondió. Pero los duendes no son como los espíritus humanos. No responden a oraciones ni a amenazas. Responden a tratos. Tienes que darles algo que quieran a cambio de tu paz. ¿Qué quieren?
El chamán cerró los ojos, murmurando palabras en un idioma que no entendí. El humo de incienso se arremolinó a su alrededor, formando patrones que parecían tener vida propia. «¿Quieren un tributo?», dijo finalmente. «Cada luna llena durante un año, debes dejarles una ofrenda en el borde del cafetal más cercano al bosque, comida dulce, especialmente miel y frutas, flores frescas, y algo brillante, algo que refleje la luz que tanto aman, joyas pequeñas, monedas, espejos pequeños. ¿Y eso hará que me dejen en paz? Si cumples fielmente durante un año, sí, considerarán la deuda pagada, pero si fallas una sola vez, si olvidas una ofrenda, volverán con venganza». Esa noche, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Compré miel en el pueblo más cercano, recogí frutas del huerto de la finca, corté flores del jardín de la casa principal y puse varias monedas brillantes que tenía ahorradas. Lo llevé todo al borde del cafetal donde se encontraba con el bosque denso y lo dejé allí con manos temblorosas. Cuando volví a mi cabaña, esperé con el corazón en la garganta. Las 11 llegaron, la hora en que usualmente comenzaban los ruidos. Pero esa noche solo hubo silencio. Un silencio completo, casi antinatural. Ni siquiera los grillos hacían ruido. Luego, alrededor de la medianoche, escuché algo diferente. No eran risas ni pasos. Era algo como cantos. Cantos suaves, melódicos, en ese idioma extraño que el chamán había usado. Venían de la dirección donde había dejado las ofrendas. A la mañana siguiente, cuando fui a revisar, todo había desaparecido. No quedaba ni una gota de miel, ni una fruta, ni una flor. Las monedas también se habían ido. Y en el suelo, dibujado con lo que parecía ser ceniza, había un símbolo, un círculo con 3 líneas curvas saliendo de él. Le mostré el símbolo al chamán cuando volví a visitarlo. «Es su marca de aceptación», explicó. «Han aceptado tu ofrenda. Ahora debes cumplir tu parte del trato, cada luna llena, sin fallar». Durante los siguientes 2 meses que me quedé en la finca, cumplí religiosamente. Cada luna llena, preparaba mis ofrendas y las dejaba en el mismo lugar. Y cada vez, a la mañana siguiente, habían desaparecido y aparecía el mismo símbolo dibujado en ceniza. Las noches eran tranquilas. Los duendes no volvieron a molestarme. A veces, en la distancia, podía escuchar sus risas viniendo del bosque, pero nunca se acercaban a mi cabaña. El equilibrio había sido restaurado. Cuando finalmente llegó el momento de irme de la finca, le expliqué todo al nuevo capataz, un hombre de la región que, para mi alivio, ya conocía sobre los duendes y sus costumbres. Le mostré dónde dejar las ofrendas y le hice prometer que continuaría con el ritual. Volví a Medellín, a mi familia, a la civilización. Conseguí un trabajo en una oficina, una vida normal. Pero la experiencia me cambió. Ya no soy el escéptico que era. Ahora sé que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, que la razón no puede comprender. Y cada luna llena, sin importar dónde esté, preparo una pequeña ofrenda. Miel, frutas, algo brillante. La dejo en mi balcón por la noche y por la mañana ha desaparecido. No sé si los duendes me siguen, si la conexión que se creó aquella noche trasciende la distancia, o si simplemente estoy siendo supersticioso. Pero no me arriesgo, porque recuerdo sus caras, sus risas, sus dientes afilados. Recuerdo el terror absoluto que sentí cuando me rodearon, y sé que hay algunas reglas que es mejor no romper, algunas tradiciones que existen por buenas razones. Los duendes son reales, son antiguos, y están esperando, siempre esperando, en los bordes de nuestro mundo, donde la luz de la civilización no alcanza. Y si alguna vez te encuentras en un lugar remoto, en las montañas o en el bosque profundo, y escuchas risas infantiles en la noche cuando sabes que no hay niños cerca, recuerda mi historia. No salgas a investigar, no enciendas luces brillantes, no los confrontes, porque una vez que te ven, una vez que cruzas esa línea invisible entre su mundo y el nuestro, nunca puedes deshacerlo completamente. Todavía duermo con las luces encendidas. Mi esposa piensa que es un capricho, una manía desarrollada durante mi tiempo en la montaña. No le he contado la verdad completa. ¿Cómo podría? ¿Cómo le explicas a alguien que has visto cosas que no deberían existir? Pero las luces me hacen sentir seguro, porque en la oscuridad a veces todavía los escucho.
sus risas, lejanas pero inconfundibles. Y sé que están ahí, justo en el borde de la luz, esperando a que olvide una ofrenda, esperando a que baje la guardia, esperando. Y así concluye el testimonio de Javier. Me escribió que hasta el día de hoy mantiene su ritual de las ofrendas en cada luna llena y que nunca ha vuelto a trabajar en zonas rurales remotas. Si alguna vez has trabajado en el campo o has vivido cerca de bosques antiguos y has experimentado algo similar, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Estas historias nos recuerdan que hay tradiciones y creencias que no deberíamos descartar tan fácilmente. Suscríbete si quieres escuchar más testimonios como este cada semana. Descansa bien y cuídate. Esta historia me la compartió una seguidora llamada Patricia, quien vive en Bogotá, Colombia. Lo que me contó sobre la niñera que contrató para cuidar a sus hijos es algo que cualquier madre trabajadora podría experimentar, y eso es precisamente lo que lo hace tan aterrador. Si alguna vez has dejado a tus hijos al cuidado de alguien y has notado cambios extraños en su comportamiento, cosas que no pueden explicar, déjalo en los comentarios. A veces confiamos en extraños para cuidar lo que más amamos, y no siempre sabemos realmente quiénes son. Esta es la historia de Patricia y los 3 meses que una desconocida estuvo en su casa cada noche, haciendo cosas que ninguna madre debería descubrir. Me llamo Patricia, tengo 35 años y soy madre soltera de 2 niños, Mateo de 7 años y Camila de 5. Su padre nos dejó cuando Camila tenía apenas 1 año, y desde entonces he estado criándolos sola. Trabajo como enfermera en el Hospital San Ignacio en Bogotá. Es un buen trabajo, pero los horarios son brutales. El año pasado me asignaron permanentemente al turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 4 noches por semana. El problema era obvio. ¿Quién cuidaría a mis hijos durante esas noches? Mis padres viven en Cali, demasiado lejos para ayudar regularmente. No tenía familia cercana en Bogotá. Las guarderías nocturnas son carísimas y la mayoría no aceptan niños para quedarse toda la noche. Necesitaba desesperadamente una niñera nocturna, alguien confiable que viniera a mi apartamento a las 9:30 de la noche, se quedara con los niños mientras dormían y se fuera cuando yo regresara a las 6:30 de la mañana. Publiqué anuncios en grupos de Facebook, en páginas de empleos, pedí referencias. Entrevisté a 7 personas durante 2 semanas. Ninguna me convenció. Algunas pedían demasiado dinero, otras no tenían experiencia. Una me dio muy mala espina durante la entrevista. Estaba a punto de renunciar al trabajo cuando recibí un mensaje de una mujer llamada Elena Ruiz. Decía que tenía 15 años de experiencia como niñera, referencias verificables, y estaba disponible exactamente para el horario que necesitaba. La entrevisté un sábado por la tarde en mi apartamento. Elena tenía aproximadamente 55 años, cabello corto y gris, constitución delgada, voz suave. Vestía de forma conservadora y llevaba un rosario en el cuello. Hablaba de forma calmada y me miraba directamente a los ojos al responder mis preguntas. Me dijo que había criado 3 hijos propios, todos ya adultos, y que llevaba años trabajando como niñera porque le encantaban los niños, y la casa vacía la hacía sentir sola. Los niños me dan propósito, dijo con una sonrisa cálida, especialmente los pequeños. Hay algo tan puro en ellos, ¿verdad? Revisé sus referencias. 3 familias anteriores, todas con comentarios positivos. La llamé a cada una. Todas dijeron que Elena era confiable, cariñosa, excelente con los niños. ¿Por qué ya no trabaja con ustedes?, le pregunté a una de las referencias. Nuestros hijos crecieron y ya no necesitaban niñera, pero si tuviéramos otro bebé, la contrataría inmediatamente. Eso me convenció. Le ofrecí el trabajo a Elena. Ella aceptó. Comenzó la semana siguiente. Los primeros días fueron perfectos. Yo llegaba a casa a las 6:30 de la mañana y encontraba todo en orden. Los niños dormidos en sus camas, la casa limpia. Elena se iba con una sonrisa, diciéndome que todo había estado tranquilo. Mateo y Camila no se quejaban, de hecho, parecían contentos.
La señora Elena es simpática, decía Mateo. Nos lee cuentos antes de dormir. Después de 2 semanas, empecé a relajarme. Finalmente había encontrado a alguien confiable. Podía concentrarme en mi trabajo sin preocuparme constantemente por mis hijos. Pero entonces empecé a notar cosas pequeñas. Detalles que al principio ignoré. Los juguetes de los niños aparecían en lugares donde no deberían estar. Juguetes que estaban guardados en sus habitaciones aparecían en la sala, o en la cocina, o en el baño. ¿Por qué sus juguetes están por toda la casa? Le pregunté a Mateo una mañana. Él se encogió de hombros. La señora Elena dice que es bueno que los juguetes exploren la casa de noche. ¿Exploren? Sí. Dice que los juguetes están vivos de noche cuando nosotros dormimos, y ella los ayuda a explorar. Era extraño, pero pensé que era solo una forma creativa de mantener entretenidos a los niños antes de dormir. Nada alarmante. Luego empecé a notar que mis cosas se movían también. Pequeñas cosas. Un libro que dejaba en la mesa de noche aparecía en la sala. Mis llaves del auto, que siempre dejaba en el gancho junto a la puerta, aparecían en la cocina. Al principio pensé que era yo, que las movía sin darme cuenta por el cansancio. Trabajar de noche desordena tu sentido del tiempo y la memoria. Pero entonces encontré algo que no podía explicar. Era un miércoles por la mañana. Llegué a casa después de un turno particularmente agotador. Elena ya se había ido. Los niños dormían. Fui a mi habitación a cambiarme de ropa. En mi buró, junto a la cama, había una fotografía mía de cuando era niña. Una foto que llevaba años guardada en una caja en el fondo de mi closet. Era de cuando tenía como 8 años, en el jardín de la casa de mis padres. ¿Por qué estaba ahí? Yo no la había sacado, y no había razón para que Elena entrara a mi habitación. Los niños dormían en sus propios cuartos. Le mandé un mensaje a Elena. Encontré una foto mía de niña en mi buró. ¿Entraste a mi habitación anoche? Su respuesta llegó media hora después. Sí, disculpa. Camila despertó pidiendo agua y escuché un ruido en tu cuarto. Entré a revisar que todo estuviera bien. Vi la foto en el piso. Tal vez se cayó de algún lugar y la puse en el buró para que no se dañara. Espero no haber sido invasiva. La explicación tenía sentido, pero algo me incomodaba. Esa foto había estado en una caja cerrada. No podía simplemente caerse. Esa noche, antes de irme al trabajo, revisé mi habitación. Puse la foto de regreso en la caja, cerré la caja y la puse en el estante superior del closet. También cerré la puerta del closet. A la mañana siguiente, cuando regresé, la foto estaba de nuevo en mi buró. La caja seguía en el estante, cerrada, pero la foto había sido removida y puesta en el mismo lugar que el día anterior. Esta vez no le escribí a Elena. Decidí instalar una cámara. Compré una cámara de seguridad pequeña, de esas que se conectan por Wi-Fi y puedes ver desde tu teléfono. La instalé en mi habitación, escondida en el estante, apuntando hacia mi cama y el buró. Esa noche desde el hospital observé la transmisión en vivo durante mis descansos. A las 11:30 de la noche, Elena entró a mi habitación, abrió mi closet, sacó la caja, sacó la foto. La observó durante casi 5 minutos, solo mirándola fijamente. Luego la puso cuidadosamente en el buró, guardó la caja y salió de la habitación. Mi corazón latía rápido. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué estaba obsesionada con esa foto mía de niña? Decidí confrontarla. A la mañana siguiente, cuando llegué a casa, Elena estaba preparándose para irse. Elena, necesitamos hablar. Claro, ¿pasa algo? ¿Por qué sigues sacando mi foto de niña? Te vi en la cámara anoche. Su expresión no cambió. No pareció sorprendida ni avergonzada. Solo sonrió suavemente. Es una foto hermosa. Eras una niña muy especial. ¿Cómo sabes que era especial? No me conocías de niña. Puedo verlo en la foto. Los niños especiales tienen una luz. Tú la tenías. Tus hijos también la tienen. Elena, con todo respeto, es muy inapropiado que entres a mi habitación y saques mis cosas. Por favor, no vuelvas a hacerlo. Por supuesto, lo siento mucho, no volverá a pasar. Pero sí volvió a pasar. Instalé cámaras en toda la casa, en la sala, en la cocina, en los pasillos, y lo que vi durante las siguientes noches me heló la sangre.
Elena no solo entraba a mi habitación, entraba a las habitaciones de los niños mientras dormían, y se quedaba ahí, parada junto a sus camas, mirándolos durante horas. No los tocaba, no hacía nada amenazador, solo se quedaba ahí, completamente inmóvil, observándolos dormir. A veces murmuraba algo que no podía escuchar claramente en las grabaciones. Una noche la vi hacer algo que me hizo querer vomitar. Entró a la habitación de Camila, se inclinó sobre la cama, muy cerca de la cara de mi hija dormida, y solo se quedó ahí, respirando, su cara a centímetros de la de Camila, durante casi 30 minutos. Iba a despedirla inmediatamente, pero entonces recordé algo que Mateo había mencionado casualmente unos días antes. La señora Elena dice que nos cuida incluso cuando estamos dormidos, que nos protege de las cosas malas. ¿Qué cosas malas? Decidí hablar con mis hijos antes de tomar acción. Mateo, cariño, ¿la señora Elena hace algo raro cuando están dormidos? No sé, estoy dormido. Pero cuando despiertas, ¿notas algo diferente? Él pensó por un momento. A veces despierto y siento que alguien me estaba mirando, pero cuando abro los ojos no hay nadie. ¿Te da miedo? No. La señora Elena dice que ella siempre está cuidándonos, que incluso si no la vemos, ella está ahí. Le hice la misma pregunta a Camila. ¿Te gusta la señora Elena, amor? Sí, es simpática, pero a veces me da un poco de miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque a veces cuando me despierto en la noche, ella está parada en la puerta de mi cuarto, solo mirando. Y cuando me ve despierta, sonríe y dice, «Vuelve a dormir, mi niña». Y yo vuelvo a dormir. Mi estómago se retorció. Esto era más que raro. Esto era profundamente perturbador. Esa noche decidí no ir al trabajo. Llamé diciendo que estaba enferma. No le avisé a Elena. Quería ver qué hacía cuando pensaba que yo no estaba. Elena llegó a las 9:30 como siempre. Yo estaba escondida en mi habitación con la puerta apenas entreabierta, desde donde podía ver parte del pasillo. Escuché a Elena poner a los niños en la cama alrededor de las 10. Les leyó un cuento, todo normal. Luego escuché sus pasos en el pasillo. Se detuvo frente a la habitación de Mateo. Entró. La puerta se cerró. Esperé 10 minutos. Luego me acerqué silenciosamente y miré por la rendija de la puerta. Elena estaba parada junto a la cama de Mateo, pero no solo mirándolo. Tenía su teléfono en la mano, tomando fotos. Foto tras foto de mi hijo dormido, desde diferentes ángulos. Abrí la puerta de golpe. ¿Qué demonios estás haciendo? Elena se giró, con el teléfono todavía en la mano. No pareció asustada, solo molesta por haber sido interrumpida. Patricia, pensé que estabas trabajando. ¿Por qué estás tomando fotos de mi hijo? Son solo recuerdos. Los niños crecen tan rápido. Quería tener recuerdos. Son mis hijos. No puedes tomar fotos de ellos sin mi permiso. Dame ese teléfono. No. La forma en que dijo no fue escalofriante, firme, final, como si ella tuviera algún derecho sobre mis hijos. Dame el teléfono ahora o llamo a la policía. No vas a hacer eso. ¿Qué? ¿No vas a llamar a la policía porque sabes que soy la única niñera que has encontrado que tus hijos toleran? Porque sabes que necesitas este trabajo, porque sabes que no tienes otras opciones. Su voz era todavía suave, pero había algo debajo, algo frío, algo amenazante. Mateo se despertó con nuestras voces. «Mamá, ¿qué pasa?» «Todo está bien, mi amor. Vuelve a dormir». Elena sonrió. «Sí, Mateo. Todo está bien. Tu mamá solo está un poco confundida. Sal de mi casa. Ahora. Como quieras». Elena caminó lentamente hacia la salida, todavía sosteniendo su teléfono. Antes de cruzar la puerta, se giró. «Eres una mala madre, ¿lo sabías? Dejarlos solos tantas noches. Ellos necesitan a alguien que realmente los cuide, alguien que realmente los ame, alguien como yo». Y se fue. Inmediatamente cerré con llave todas las puertas y ventanas. Revisé a ambos niños. Estaban bien físicamente, asustados por la confrontación, pero bien. No dormí esa noche. Me quedé despierta, vigilando, esperando. ¿Qué? ¿Que volviera? A la mañana siguiente fui a la policía. Les mostré los videos de las cámaras, les conté sobre las fotos.
¿Le dio permiso de cuidar a sus hijos?, preguntó el oficial. Sí, pero ¿alguna vez la vio tocar inapropiadamente a sus hijos? No, pero ¿alguna vez amenazó directamente a usted o a sus hijos? Bueno, no directamente, pero el tono. Señora, entiendo su preocupación, pero técnicamente ella no ha cometido ningún crimen. Observar a los niños que está cuidando no es ilegal. Tomar fotos, aunque inapropiado, no es ilegal si tenía acceso autorizado a la casa. Lo mejor que puede hacer es simplemente no volverla a contratar. Pero, ¿y si regresa? ¿Y si intenta algo? ¿Ella sabe dónde vive? Obviamente, trabajaba en mi casa. Bueno, si ella regresa sin ser invitada, eso sería allanamiento. Ahí sí podríamos actuar. Pero por ahora nuestras manos están atadas. Me sentí impotente, frustrada, asustada. Contraté a otra niñera, esta vez una agencia profesional con verificación de antecedentes. Era más cara, pero valía la pena la tranquilidad mental. 2 semanas pasaron sin incidentes. Los niños se ajustaron a la nueva niñera. Yo empecé a relajarme de nuevo, pero entonces Camila comenzó a decir cosas extrañas. Mami, la señora Elena vino a visitarme anoche. ¿Qué? No, cariño. La señora Elena ya no viene. Tenemos a la señora Mónica ahora. Pero ella vino. La vi en mi ventana. ¿En tu ventana? Cariño, estamos en un segundo piso. Nadie puede estar en tu ventana. Pero ella estaba ahí, tocando el vidrio, sonriendo, diciendo, déjame entrar, mi niña. Mi sangre se congeló. Revisé la ventana de Camila. Estaba cerrada y el seguro puesto. Pero cuando miré afuera, había marcas de dedos, en el exterior del vidrio, como si alguien hubiera trepado hasta el segundo piso y tocado la ventana. Llamé a un cerrajero ese mismo día. Instaló rejas de seguridad en todas las ventanas de las habitaciones de los niños. También instalé sensores de movimiento en el perímetro del edificio. Una semana después, los sensores se activaron a las 2:30 de la mañana. Mi teléfono me alertó. Revisé las cámaras exteriores que había instalado. Había alguien parado en el jardín, mirando hacia las ventanas del segundo piso, mirando específicamente hacia la ventana de Camila. Era Elena, solo parada ahí, mirando, no intentando entrar, solo mirando. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron en 15 minutos. Para cuando llegaron, Elena se había ido, pero las cámaras la habían grabado claramente. Esta vez pudieron hacer algo. Le dieron una orden de alejamiento. Si se acercaba a menos de 200 metros de mi casa o de mis hijos, sería arrestada. Pensé que eso sería suficiente. No lo fue. 2 días después, cuando recogí a Mateo de la escuela, su maestra me llamó aparte. Patricia, algo extraño pasó hoy. Una mujer mayor vino preguntando por Mateo. Dijo que era su abuela. Obviamente no le dejamos acercarse sin verificar con usted primero, pero cuando le pedimos identificación, se fue rápidamente. ¿Cómo se veía? 50 y tantos, cabello gris corto, llevaba un rosario. Elena había intentado llevarse a mi hijo de la escuela. Eso fue suficiente. Hablé con mi supervisor en el hospital. Le expliqué la situación, omitiendo los detalles más perturbadores. Logré cambiar mi turno. Ahora trabajo de día. Gano menos dinero, pero puedo estar con mis hijos por las noches. Han pasado 4 meses desde que despedí a Elena. Nos mudamos a un apartamento diferente en un barrio diferente. Los niños cambiaron de escuela. No he vuelto a ver a Elena. Los sensores nunca se han vuelto a activar. Las ventanas permanecen intactas. Pero Camila todavía dice que a veces, cuando está a punto de quedarse dormida, escucha una voz suave afuera de su ventana. Mi niña, déjame entrar. Solo quiero cuidarte. Reviso las cámaras. Nunca hay nadie ahí. Tal vez Camila lo imagina. Tal vez son pesadillas residuales de esa experiencia. O tal vez Elena encontró una forma de llegar a ella que las cámaras no pueden captar. No lo sé, y esa incertidumbre es lo que me mantiene despierta muchas noches, escuchando cada pequeño ruido, verificando cada sombra, asegurándome de que mis hijos estén a salvo. Porque aprendí algo aterrador. Cuando invitas a un extraño a tu casa, cuando le das acceso a tus hijos, nunca sabes realmente quiénes son, nunca sabes qué quieren,
Nunca sabes hasta dónde llegarán, y una vez que se obsesionan, una vez que deciden que tus hijos les pertenecen, es casi imposible hacerlos desistir. Así que si alguna vez contratas a una niñera, investiga más que referencias. Confía en tus instintos. Y si algo se siente mal, aunque sea ligeramente mal, actúa inmediatamente. Porque para cuando las señales se vuelven obvias, puede ser demasiado tarde. Esa fue la experiencia de Patricia. Me dijo que todavía vive con miedo de que Elena aparezca algún día, que los niños van a terapia para procesar todo lo que vivieron. Si alguna vez has tenido que dejar a tus hijos con alguien y después descubriste cosas que te hicieron cuestionar todo, déjalo en los comentarios. La confianza que depositamos en las personas que cuidan a nuestros seres queridos es algo sagrado. Y cuando esa confianza se rompe, las cicatrices pueden durar años. Cuida a tu familia, verifica siempre y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Esta historia me la envió Laura, una seguidora de España que tuvo una experiencia muy extraña hace 3 años mientras viajaba por carretera. Si alguna vez te has perdido en una carretera y terminaste en un lugar que no aparece en ningún mapa, o has experimentado algo que te hizo cuestionar la realidad misma, compártelo en los comentarios. Me encanta leer estas experiencias de lugares imposibles. Lo que Laura vivió durante 24 horas en un pueblo que técnicamente no debería existir la cambió para siempre. Y todavía hoy no está segura de qué fue exactamente lo que experimentó. Mi nombre es Laura, tengo 37 años y soy fotógrafa freelance. Vivo en Madrid, pero mi trabajo me lleva constantemente a diferentes partes de España fotografiando paisajes para revistas de viaje y turismo. Lo que voy a contar sucedió hace 3 años, en octubre de 2020, durante un viaje de trabajo por Extremadura. Había estado fotografiando dehesas y pueblos medievales durante una semana. Era mi último día antes de regresar a Madrid. Había terminado temprano y decidí tomar una ruta secundaria de regreso, una carretera pequeña que atravesaba las montañas y que según mi GPS me ahorraría casi 1 hora. Era una tarde de otoño perfecta. El cielo estaba despejado. Las hojas de los árboles mostraban esos colores dorados y rojizos que hacen que quieras detenerte en cada curva para tomar fotos. La carretera era estrecha, serpenteando entre colinas cubiertas de encinas y alcornoques. Llevaba conduciendo por esa carretera unos 40 minutos cuando mi GPS se volvió loco. La pantalla empezó a parpadear, mostrando líneas de colores erráticos en lugar del mapa. Luego se apagó completamente. Genial, murmuré, golpeando ligeramente el dispositivo. Nada. Estaba muerto. Miré mi teléfono. Sin señal, ni una sola barra. Lo cual era extraño porque había tenido cobertura perfecta todo el día. Pero no me preocupé demasiado. La carretera era bastante directa. Solo tenía que seguir adelante hasta encontrar una carretera principal o un pueblo con señalización. Continué conduciendo. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Hermoso, pero también significaba que pronto oscurecería y yo todavía no tenía ni idea de dónde estaba exactamente. Fue entonces cuando vi el letrero, parcialmente oculto por la vegetación, medio caído, pero legible, San Bartolomé, 3 kilómetros. No reconocía el nombre. No estaba en ninguno de los mapas que había estudiado antes del viaje. Pero un pueblo significaba gente, direcciones, posiblemente un lugar para cargar mi teléfono y arreglar mi GPS. Tomé el desvío. La carretera se volvió aún más estrecha, apenas lo suficientemente ancha para un coche. Las ramas de los árboles se extendían sobre el camino, creando un túnel verde que bloqueaba cada vez más la luz del atardecer. El ambiente cambió, se volvió más frío, más silencioso. No se escuchaban pájaros ni insectos, lo cual me pareció extraño. Después de unos 10 minutos conduciendo por ese camino, el bosque se abrió repentinamente y ahí estaba, San Bartolomé. Era un pueblo pequeño, tal vez 30 o 40 casas, todas construidas con piedra vieja, estilo medieval o renacentista. Las calles eran adoquinadas, estrechas,
serpenteando entre las casas. Había una plaza central con una fuente antigua y una iglesia pequeña con un campanario que se elevaba sobre las demás estructuras. Lo primero que noté fue lo silencioso que estaba. No había nadie en las calles, ningún coche, ninguna luz en las ventanas a pesar de que ya estaba oscureciendo. Era como un pueblo fantasma, perfectamente preservado pero completamente vacío. Estacioné mi coche en la entrada del pueblo y salí. El aire era frío, mucho más frío de lo que debería ser para esa época del año, y había un olor extraño, no desagradable, pero definitivamente fuera de lugar, como a incienso y flores viejas. «Hola», llamé. Mi voz sonó apagada, como si algo en el aire absorbiera el sonido. «¿Hay alguien aquí?». No hubo respuesta, solo silencio. Caminé hacia la plaza central. La fuente estaba seca, llena de hojas muertas. Alrededor de la plaza había algunas tiendas pequeñas, una panadería, una tienda de comestibles, una farmacia, todas cerradas, con carteles viejos en las ventanas. Miré más de cerca uno de los carteles de la panadería. Estaba amarillento, descolorido por el sol. Decía: «Cerrado por festividad, volveremos el 15 de octubre». Revisé la fecha en mi reloj. Era 14 de octubre. ¿Qué festividad podría hacer que todo un pueblo cerrara completamente? La iglesia parecía mi mejor opción para encontrar información. Las iglesias en pueblos pequeños de España usualmente tienen horarios de atención, y tal vez encontraría al párroco o a alguien que pudiera orientarme. Subí los escalones de piedra hasta la entrada de la iglesia. La puerta estaba entreabierta. La empujé suavemente y entré. El interior era como cualquier iglesia rural española. Bancos de madera oscura, un altar simple, imágenes de santos en las paredes, velas votivas en soportes a los lados. Pero algo se sentía mal. La temperatura era más fría adentro que afuera, y ese olor a incienso era más fuerte aquí, casi asfixiante. «Hola, padre», llamé. Una voz respondió desde las sombras cerca del altar. «No llames al padre. No está aquí». Me sobresalté. Había un hombre sentado en el primer banco, tan inmóvil que no lo había visto cuando entré. Era mayor, tal vez de 70 años, vestido con ropa oscura y formal. Me miraba con ojos que brillaban extrañamente en la penumbra. «Lo siento, no quise molestarlo», dije. «Estoy un poco perdida. Mi GPS dejó de funcionar y necesito direcciones para volver a la carretera principal». El hombre no respondió inmediatamente. Solo me observaba con una expresión que no pude descifrar. Finalmente habló. «¿Cómo llegaste aquí?» «Por la carretera. Vi un letrero para San Bartolomé y...» «No deberías haber venido», me interrumpió. Su voz era extrañamente plana. «Especialmente no hoy. Hoy es especial aquí». «¿Especial cómo?» «El 14 de octubre, el día antes de la festividad». Se levantó lentamente. «Es cuando el velo es más delgado, cuando las cosas que no deberían ser vistas se vuelven visibles, cuando lugares como este pueden ser encontrados por los que tienen ojos para ver». Un escalofrío me recorrió la espalda. «No entiendo de qué habla». «Este pueblo», dijo acercándose un paso, «no está en tus mapas, ¿verdad? No tiene señal de teléfono. Tu GPS dejó de funcionar cuando te acercaste. ¿No te preguntaste por qué?» «Pensé que era solo un problema técnico». «No lo es». Otro paso. «San Bartolomé existe en un pliegue, entre lo que es y lo que fue. Algunos lo llamarían un lugar atrapado en el tiempo. Otros dirían que es un eco, un reflejo de un lugar que existió alguna vez, pero que ahora solo se manifiesta en ciertos momentos bajo ciertas condiciones». Retrocedí hacia la puerta. Este hombre estaba claramente loco, o yo lo estaba. Nada de lo que decía tenía sentido. «Tengo que irme», dije. «Gracias por su ayuda». «No puedes irte», dijo simplemente. «No hasta mañana, no hasta que el sol salga completamente. Si intentas irte ahora, en la oscuridad, tu carro no arrancará. O si arranca, no llegarás muy lejos. La carretera te traerá de vuelta aquí, una y otra vez, hasta que el tiempo se cumpla». «Está loco», dije, pero mi voz tembló. «¿Lo estoy? Entonces sal, intenta irte. Verás». Salí corriendo de la iglesia. Mi corazón latía desbocado mientras corría de vuelta a donde había estacionado mi coche.
Subí, cerré las puertas con seguro y metí la llave en el contacto. El motor gimió pero no arrancó. Lo intenté otra vez, y otra, y otra. Nada. El coche estaba completamente muerto. No, murmuré golpeando el volante. Revisé todo. Las luces, el radio, cualquier cosa eléctrica, todo estaba muerto, como si la batería se hubiera drenado completamente en los 15 minutos que había estado fuera. Miré alrededor del pueblo a través del parabrisas. Ahora estaba completamente oscuro. Las pocas farolas que había en las calles se encendieron, emitiendo una luz amarillenta y parpadeante que hacía que las sombras bailaran de formas inquietantes. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Movimiento en las ventanas de las casas, siluetas, personas moviéndose dentro de las casas que momentos antes habían estado vacías. Luces se encendieron en varias casas. Pude ver figuras a través de las cortinas. Gente viviendo vidas normales, como si el pueblo que había estado desierto repentinamente se hubiera llenado de residentes. Pero había algo mal en esos movimientos. Eran demasiado repetitivos, como actores siguiendo un guión, haciendo los mismos gestos una y otra vez. Una mujer en una ventana levantaba una taza a sus labios, la bajaba, la levantaba otra vez en el mismo patrón exacto. Un hombre en otra ventana se sentaba, se levantaba, caminaba 3 pasos, se sentaba otra vez, en un loop infinito. Esto no está pasando, me dije en voz alta. Estoy teniendo una alucinación. Algo en el aire, monóxido de carbono tal vez, o... Un golpe en mi ventana me hizo gritar. Era el hombre de la iglesia, parado junto a mi coche, mirándome a través del vidrio. Te dije que no podrías irte, dijo su voz apagada por el vidrio. Ven, te llevaré a un lugar donde puedes pasar la noche. No es seguro quedarse en tu coche. No voy a ninguna parte con usted, dije, mi voz aguda por el pánico. Como quieras. Se encogió de hombros. Pero cuando caiga la medianoche, las cosas se volverán activas. Las figuras en las casas saldrán, y si te encuentran aquí sola, vulnerable, bueno, no será agradable. Se alejó caminando de vuelta hacia el centro del pueblo. Yo me quedé en mi coche, temblando, tratando de decidir qué hacer. Miré mi teléfono, todavía sin señal, pero al menos tenía batería. Podía usar la luz del teléfono si la necesitaba. Decidí quedarme en el coche. Cerré con seguro todas las puertas. Me acurruqué en el asiento trasero con una manta que siempre llevaba para emergencias. Y esperé. Las primeras horas pasaron lentamente. Observaba las figuras moviéndose en las ventanas, realizando sus acciones repetitivas. Era hipnótico de una forma horrible, como ver una película en loop. Pero a medida que se acercaba la medianoche, las cosas empezaron a cambiar. Las figuras dejaron de moverse en sus patrones. Se detuvieron, todas al mismo tiempo. Y entonces, lentamente, todas giraron sus cabezas para mirar hacia afuera, hacia las calles, hacia mi coche, y comenzaron a salir. Puertas se abrieron en todas las casas. Las figuras emergieron. En la luz amarillenta de las farolas pude verlas con más claridad, y deseé no haberlo hecho. No eran completamente humanas. Tenían formas humanas, pero había algo mal en sus proporciones. Brazos demasiado largos, cabezas inclinadas en ángulos imposibles, movimientos espasmódicos y desarticulados, y todas caminaban hacia mi coche. Contuve un grito. Me hundí más en el asiento trasero, cubriéndome con la manta, apagando la luz de mi teléfono. A través de un pequeño espacio en la manta podía ver las figuras acercándose. Rodearon mi coche. 20, tal vez 30 de ellas. Se quedaron ahí, en círculo perfecto, mirando las ventanas. No hacían ruido, no intentaban abrir las puertas, solo miraban. No sé cuánto tiempo estuvieron ahí. Podría haber sido minutos u horas. El tiempo se sentía distorsionado, elástico. Mantuve los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, rezando para que se fueran, para que me dejaran en paz. Eventualmente, el sonido de una campana rompió el silencio. El campanario de la iglesia marcando una hora. Conté los toques. 12. Medianoche. Las figuras se dispersaron repentinamente. Miré por la ventana y las vi alejarse en diferentes direcciones. Algunas volvían a las casas. Otras caminaban hacia el bosque que rodeaba el pueblo. Se movían con un propósito ahora, ya no esos movimientos repetitivos sin sentido.
Esperé un largo momento, asegurándome de que todas se hubieran ido, antes de atreverme a sentarme correctamente. El pueblo parecía vacío otra vez. Las luces en las casas se habían apagado. Las calles estaban desiertas, pero sabía que no estaba sola. Podía sentir ojos sobre mí, muchos ojos, observando desde las sombras. No puedo quedarme aquí, susurré para mí misma. Tengo que encontrar refugio real, un lugar con puertas sólidas. Salí del coche con cuidado, mirando en todas direcciones. El aire nocturno era helado. Mi aliento salía en nubes blancas. Tomé mi mochila con mi cámara y otras pertenencias esenciales y empecé a caminar hacia el centro del pueblo. Las casas a ambos lados de la calle oscura parecían observarme. Ventanas como ojos vacíos, puertas como bocas cerradas guardando secretos. Llegué a la plaza. La fuente seca parecía diferente ahora en la oscuridad. Había algo en ella. Me acerqué con cautela, usando la luz de mi teléfono. Había flores, flores frescas, colocadas cuidadosamente alrededor del borde de la fuente, y velas, docenas de velas en diferentes estados de combustión. Pero lo más inquietante eran las fotos, fotografías viejas, algunas en blanco y negro, otras en color descolorido, todas mostrando personas, familias, niños, ancianos. Algunos de los rostros tenían los ojos tachados con tinta negra. Era un memorial o un altar. ¿Pero para quién? ¿Para qué? Son las víctimas, dijo una voz detrás de mí. Me giré rápidamente. Era una mujer joven, tal vez de mi edad, vestida con ropa moderna, jeans y una chaqueta. Se veía normal, humana, no como esas otras figuras. ¿Víctimas de qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. De lo que pasó aquí, hace 50 años, el 15 de octubre de 1970. Se acercó más, y en la luz de mi teléfono pude ver su cara con más claridad. Había tristeza en sus ojos, profunda tristeza. ¿Nunca escuchaste la historia de San Bartolomé? Negué con la cabeza. Fue un pueblo próspero una vez, pequeño pero lleno de vida, hasta que llegó la epidemia, no una enfermedad normal, algo peor, algo que entraba en las mentes de la gente, los volvía locos, violentos. Empezaron a matarse entre sí, familias enteras destruidas en una noche de locura. Dios mío, susurré. Cuando terminó, casi todos estaban muertos. Los pocos sobrevivientes huyeron, jurando nunca volver. El gobierno selló el pueblo, lo borró de los mapas. Oficialmente, San Bartolomé dejó de existir el 15 de octubre de 1970. Pero está aquí. Yo estoy aquí. Sí, dijo con una sonrisa triste. El pueblo está aquí. Pero no en el sentido que piensas. Es un eco, un recuerdo traumático tan fuerte que imprimió un reflejo de sí mismo en la realidad. Y cada año, en la noche del 14 al 15 de octubre, el eco se vuelve tangible, visitable, por aquellos que por casualidad o destino encuentran el camino. ¿Eres real?, pregunté. Soy tan real como este lugar, lo que significa que no en el sentido que conoces. Extendió una mano hacia mí. Me llamo Isabel. Tenía 32 años cuando morí aquí. Era maestra en la escuela del pueblo. No tomé su mano. ¿Por qué me estás contando esto? Porque necesitas entender dónde estás y necesitas saber cómo sobrevivir hasta el amanecer. Isabel bajó su mano. Las figuras que viste, las que salieron de las casas, son las víctimas. Los que murieron durante la locura. Cada noche del 14 al 15 reviven sus últimos momentos. Buscan completar lo que quedó inconcluso. Y si encuentran a un vivo entre ellos, intentarán hacerlo parte de su ciclo. ¿Cómo me mantengo a salvo? Encuentra un lugar sellado, un lugar donde no puedan entrar. La iglesia sería ideal, pero el hombre que viste ahí, él es diferente. Él no murió en la locura. Se quedó después, como guardián, pero los años lo han cambiado. Ya no es completamente confiable. Entonces, ¿dónde? Hay una casa al borde del pueblo, la casa de la doctora. Ella trató de salvar a la gente, de encontrar una cura. Murió tratando. Su casa está protegida, bendecida. Las otras figuras no pueden entrar ahí. Ve allá. Cierra la puerta. No la abras sin importar qué escuches y espera al amanecer. ¿Vendrás conmigo?
Isabel negó con la cabeza. No puedo. Estoy atada a este lugar, a este tiempo, pero puedo guiarte hasta la casa. Empezó a caminar. Sígueme, y no te detengas sin importar qué veas o escuches. La seguí a través de las calles oscuras del pueblo. Isabel se movía con seguridad, conociendo cada esquina, cada callejón. Yo me mantenía cerca de ella, mi luz del teléfono iluminando apenas 1 metro adelante. Pasamos junto a las casas silenciosas. A través de algunas ventanas pude ver movimiento, sombras deslizándose en las paredes, formas indefinidas que rastreaban nuestro progreso. No mires, advirtió Isabel. Si haces contacto visual te verán, y si te ven, vendrán. Mantuve la vista al frente. Llegamos al borde del pueblo. Había una casa un poco apartada de las demás, rodeada por un jardín salvaje lleno de hierbas y flores muertas. Era de 2 pisos, con contraventanas de madera y una puerta sólida de roble. Esta es la casa, dijo Isabel. La puerta está abierta. Entra, ciérrala y no salgas hasta que veas la luz del sol. ¿Qué hay de ti? Yo estaré bien. Soy parte de esto ahora. Me sonrió. Buena suerte, Laura. Y si sobrevives hasta el amanecer, sal de aquí y nunca mires atrás. Y por favor, cuenta nuestra historia, para que la gente sepa que existimos, que fuimos reales. ¿Cómo sabes mi nombre? Este lugar sabe muchas cosas. Empezó a alejarse, desvaneciéndose en las sombras. Ahora ve, no queda mucho tiempo. Subí corriendo los escalones de la casa. La puerta estaba entreabierta como Isabel había dicho. La empujé y entré, cerrándola detrás de mí inmediatamente. Había un cerrojo viejo. Lo corrí. El interior de la casa estaba sorprendentemente bien preservado. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, libros en estantes. En las paredes, diplomas médicos con el nombre de Doctora Elena Mendoza. Exploré rápidamente con la luz de mi teléfono. La sala de estar, una cocina pequeña, un consultorio médico con una camilla vieja y estantes llenos de frascos de medicinas antiguas. Subí al 2º piso. 2 dormitorios y un baño. Elegí el dormitorio que daba a la parte trasera de la casa, lejos de la calle principal. Había una cama con un colchón viejo pero parecía resistente. Me senté en ella, exhausta, tratando de procesar todo lo que había pasado. Miré mi teléfono. Eran las 2 de la madrugada. Faltan 4 horas para el amanecer. 4 horas que tenía que sobrevivir. Las primeras 2 horas fueron relativamente tranquilas. Escuchaba sonidos distantes del pueblo, pasos, voces murmurando, pero nada se acercaba a la casa. Pero a las 4 de la madrugada las cosas cambiaron. Escuché un golpe en la puerta principal, luego otro y otro. Un golpeteo constante y rítmico. Laura, llamó una voz. Era masculina, profunda. Laura, abre la puerta. Necesitamos tu ayuda. No respondí. Me quedé inmóvil en la cama. Laura, hay gente herida aquí. Eres fotógrafa, ¿verdad? Tienes un teléfono. Llama a una ambulancia, por favor. ¿Cómo sabía mi profesión? ¿Cómo sabía mi nombre? Laura, por favor. Mi hija está sangrando. Necesita ayuda. Ahora escuchaba llantos de niña mezclados con la voz del hombre. Sonaba tan real, tan desesperado. Mis instintos humanos me gritaban que ayudara, que abriera la puerta, pero recordé las palabras de Isabel. No la abras sin importar qué escuches. No puedo ayudarte, dije con voz temblorosa. Lo siento. El golpeteo se intensificó. Ahora sonaba como si múltiples manos golpearan la puerta, y las voces se multiplicaron. Hombres, mujeres, niños, todos suplicando que abriera. Por favor, ayúdanos, no nos dejes morir, solo abre la puerta. Me tapé los oídos pero aún podía escucharlos. Los golpes se volvieron más violentos. La puerta temblaba pero aguantaba, y entonces abruptamente todo se detuvo. Silencio total. Me atreví a mirar por la ventana del dormitorio. En el jardín de adelante, iluminadas por la luz pálida de la luna, había docenas de figuras, las mismas que había visto antes, todas mirando hacia arriba, hacia mi ventana, y todas sonreían. Sonrisas demasiado anchas, demasiado perfectas, no humanas. Retrocedí de la ventana, mi corazón latiendo salvajemente. El resto de la noche fue una pesadilla de sonidos, voces llamándome, golpes en las paredes,
arañazos en las ventanas, pero la casa aguantó. Isabel tenía razón, estaba protegida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vi la primera luz del amanecer filtrándose por las ventanas. Rosa pálido al principio, luego dorado, luego el blanco brillante del día. Los sonidos cesaron instantáneamente. Miré por la ventana. El jardín estaba vacío. Las figuras habían desaparecido. Esperé una hora más, asegurándome de que el sol estuviera completamente arriba antes de atreverme a salir. Abrí la puerta con cautela. El pueblo bajo la luz del día se veía diferente otra vez. Vacío, silencioso, pero de alguna forma menos amenazante. Como si la noche hubiera sido solo un mal sueño. Caminé de vuelta a mi coche. Para mi sorpresa y alivio, arrancó al primer intento, como si nunca hubiera habido un problema. Conduje fuera del pueblo lo más rápido que me atreví en esas calles estrechas. Cuando llegué a la carretera principal, mi GPS súbitamente cobró vida. Mi teléfono mostró señal completa. Era como si San Bartolomé hubiera dejado de existir otra vez. Conduje directamente a Madrid sin detenerme. No fue hasta que estuve en mi propio apartamento, con todas las luces encendidas y las puertas cerradas con llave, que finalmente me permití procesarlo todo. ¿Había sido real? ¿O había sido algún tipo de alucinación, tal vez causada por monóxido de carbono o alguna sustancia en el aire? Pero cuando revisé mi teléfono tenía fotos que había tomado del pueblo durante el día, la plaza, la fuente, la iglesia, y cuando las amplié, pude ver algo en las ventanas de las casas, figuras, observando, esperando. Investigué durante semanas después, busqué información sobre San Bartolomé y encontré algo, referencias en archivos históricos, artículos de periódico de 1970 que mencionaban brevemente una tragedia en un pueblo remoto de Extremadura. Pero los detalles eran vagos, censurados, y encontré una lista de las víctimas. 129 personas murieron entre el 14 y 15 de octubre de 1970. Entre los nombres estaba Isabel García, maestra, 32 años, y Elena Mendoza, doctora, 45 años. Eran reales, habían existido, y de alguna forma, seguían existiendo en ese lugar entre mundos, atrapadas en el eco de su propia tragedia. Nunca volví, nunca intenté encontrar el pueblo otra vez, pero cada año, cuando se acerca el 14 de octubre, siento una llamada, como si San Bartolomé me recordara, como si Isabel quisiera que volviera, que les hiciera compañía una noche más. Hasta ahora he resistido, pero sé que el pueblo sigue ahí, esperando, manifestándose cada año en esa fecha específica, y tal vez algún día, otro viajero perdido encontrará ese letrero parcialmente oculto, tomará ese desvío, y pasará 24 horas en el pueblo que no existe. Solo espero que ellos también sobrevivan para contar la historia. Y así termina el relato que Laura me compartió. Me dijo que desde entonces evita conducir por carreteras secundarias en Extremadura, especialmente cerca del 14 de octubre. Las fotos que tomó del pueblo las tiene guardadas, pero no las ha mostrado públicamente. Dice que algo en ella le advierte que no lo haga. Si alguna vez has visitado un lugar que parecía existir fuera del tiempo normal, o has experimentado algo similar, compártelo en los comentarios. Estas historias de lugares imposibles me fascinan. Si disfrutaste este relato, suscríbete para más historias cada semana. Hay muchos misterios esperando ser contados. Cuídate y ten cuidado con los desvíos que tomes. Nos vemos en la próxima. Hace poco tiempo me llegó un mensaje de un seguidor que se presenta como Tomás. Trabaja como enfermero nocturno en un hospital público en Guadalajara, México, y lo que me contó me dejó sin dormir varias noches. Si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más historias como esta, recuerda suscribirte al canal. Ahora, lo que Tomás vivió sucedió durante un turno de madrugada, en un piso del hospital donde los pacientes siempre terminaban mejor de lo que entraban. Siempre, sin excepciones.
Y nadie se preguntaba por qué hasta que Tomás empezó a notar algo que no cuadraba con nada de lo que había estudiado en sus años de carrera. Llevo 9 años trabajando como enfermero, los primeros 3 en clínicas pequeñas, los últimos 6 en el hospital público más grande de la ciudad. No es un lugar lujoso ni moderno, es uno de esos hospitales where tienes que estar agradecido de que funcione, con pasillos largos, luces que parpadean de tiempo en tiempo, y ese olor particular que todos conocen, mezcla de desinfectante, plástico y aire estancado. Trabajo el turno nocturno porque la verdad es que me rinde mejor, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Es un turno silencioso, especialmente entre las 2 y las 5. Los pacientes duermen, los familiares se han ido, y uno queda solo con el zumbido de las máquinas y el sonido de los zapatos sobre el linoleum. Cuando llegué al hospital hace 6 años, me asignaron el piso 4, un piso normal de hospitalización, con cuartos de 2 camas, pacientes de todo tipo de afecciones, rutinario, fácil de adaptarse, pero un año después, por cambios en la distribución de personal, me movieron al piso 7. El piso 7 no era como los demás. Para empezar, era el piso más alto del edificio y tenía menos cuartos. Donde otros pisos tenían 12 o 15 habitaciones, el 7 tenía solo 8. Las habitaciones eran más grandes, más aisladas. Los corredores estaban más oscuros porque la mitad de las lámparas siempre estaban fuera de servicio y nadie las reparaba, no importa cuántas veces las reportaran. Lo primero que noté fue que los pacientes del piso 7 mejoraban rápido. No rápido en el sentido normal de que los tratamientos funcionaban bien. Rápido de una manera que no tenía sentido médico. Gente que llegaba con condiciones serias, que según los médicos necesitaba semanas de recuperación, salía en 3 o 4 días. Pacientes que no debían poder caminar, caminaban. Pacientes que no debían poder hablar, hablaban. Los médicos la notaban y la atribuían a buena suerte, a la eficacia del tratamiento, a cada cosa que no implicaba cuestionarse demasiado profundo. Los otros enfermeros del piso no hablaban de ello. Cuando yo lo mencionaba, cambiaban de tema con una rapidez que me parecía sospechosa. La primera vez que algo me pareció realmente extraño fue un martes. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba haciendo la ronda, revisando a los pacientes, comprobando los signos vitales en los monitores. Llegué al cuarto 704, el último al final del corredor. En ese cuarto había un señor de edad, un señor que se llamaba Don Esteban. Había llegado 2 días antes con un problema serio en los pulmones. Cuando entró, no podía respirar sin la máquina de oxígeno. Sus biopsias mostraban daño extenso. El médico le dijo a la familia que se trataba de una cuestión de tiempo. Cuando entré al cuarto a revisar sus signos, Don Esteban estaba despierto, sentado en la cama, sin la máscara de oxígeno, respirando con perfecta normalidad. Sus mejillas tenían color, sus ojos estaban claros. Me detuve en la puerta sorprendido. Le pregunté cómo se sentía. Mejor, dijo. Mucho mejor. Le revisé los signos. La saturación de oxígeno era perfecta. El ritmo cardíaco era estable. Todo estaba bien. Demasiado bien. Le pregunté si había necesitado algo durante la noche, si alguien había venido a revisarlo. Y entonces dijo algo que me quedó en la cabeza durante semanas. Sí, dijo Don Esteban. Vino la señorita, como siempre. Le pregunté a qué señorita se refería. El señor me miró con una expresión tranquila, casi amable. La señorita que viene todas las noches, la que se sienta con los pacientes. Le pregunté cómo se veía, cómo la describiría. Es alta, dijo. Cabello largo, oscuro, ropa oscura también. No habla mucho. Solo se sienta y te pone la mano en la frente, y uno se siente mejor enseguida. Le sonreí y le dije que probablemente se había referido a otra enfermera, o que quizás había soñado. Le agradecí y salí del cuarto. Pero caminando por el corredor de vuelta a la estación de enfermería, me quedé pensando. En el piso 7 no había otra enfermera durante el turno nocturno. Solo yo. Esa misma noche, los siguientes días, empecé a prestar más atención. Revisé los cuartos con más cuidado. Nada estaba fuera de lo normal, aparte de los pacientes mejorando a una velocidad improbable. Pero en las noches que seguían, más de un paciente mencionó lo mismo. La señorita, la mujer de cabello largo que venía a visitarlos en la noche, siempre cuando estaban despiertos a las 3 o 4 de la mañana, siempre la misma descripción. Alta,
oscura ropa, cabello largo, manos frías. Una noche decidí quedarme despierto toda la madrugada y patrullar el corredor cada 15 minutos. Si alguien entraba a los cuartos, yo lo vería. No había otra entrada al piso aparte de la escalera y el ascensor, y yo tenía vista directa a ambos desde la estación de enfermería. Nada. No vi a nadie entrar, no vi a nadie salir. El corredor estaba vacío durante toda la noche. Al día siguiente, un paciente nuevo, una mujer joven llamada Patricia, me dijo que esa noche alguien la había despertado. Dijo que sintió una mano fría en su frente y abrió los ojos. Una mujer estaba sentada al lado de su cama, mirándola. ¿Cómo la veía?, le pregunté. Patricia se quedó callada un momento. No la veía exactamente, dijera. Era oscura, como una sombra con forma, pero yo sentía que era real, sentía que estaba ahí. Le pregunté si le dijo algo, si le hizo algo. No, dijo Patricia. Solo estaba sentada, y yo me sentí tranquila, como si alguien me estuviera cuidando. Patricia salió del hospital 2 días después, sin necesidad de cirugía, sin necesidad de tratamiento intensivo. El médico la revisó 3 veces porque no podía entender la mejora. Yo seguí investigando. Empecé a revisar los expedientes de los pacientes del piso 7 de los últimos 3 años. Me convirtió en un hábito, buscar patrones. Los datos estaban ahí, limpios y claros. El promedio de estancia en el piso 7 era significativamente menor que en los otros pisos. Las complicaciones postquirúrgicas en el 7 eran casi inexistentes. Los resultados de laboratorio mejoraban de una manera que los médicos no podían explicar con los tratamientos que estaban aplicando. El piso 7 tenía una tasa de recuperación que era estadísticamente imposible, pero nadie hablaba de ello. Eso me perturbó más que los datos en sí. Una noche, desesperado por entender, fui a hablar con una enfermera del turno de tarde que conocía hace años. Se llamaba Carmen. Era una de las pocas personas en el hospital que siempre fue directa conmigo. Le pregunté si sabía algo sobre el piso 7, sobre la señorita que los pacientes mencionaban. Carmen me miró durante varios segundos sin decir nada. Luego suspendió profundamente y habló en voz baja. Sí, sé lo que es, dijera. Y no solo yo, casi todos los que han trabajado en ese piso lo saben. Nadie habla de ello porque nadie quiere parecer loco. Le pedí que me cuente. Carmen se inclinó hacia mí, como si no quisiera que alguien más escuchara. Hace muchos años, antes de que yo llegara al hospital, hubo una enfermera que trabajaba en el piso 7. Se llamaba Lucía. Era una mujer muy dedicada. Cuidaba a sus pacientes con una devoción que los demás no tenían. Se quedaba con ellos en las noches, les leía, les hacía compañía. Sus pacientes la adoraban. Carmen hizo una pausa. Lucía enfermó. Un cáncer, dicen. Avanzó rápido. Tenía como 35 años cuando murió. El hospital la homenajó. Le pusieron una placa en algún lugar, no sé dónde, pero eso es todo lo que hicieron. Le pregunté qué tenía que ver eso con lo que los pacientes me contaban. Carmen me miró fijamente. Después de que Lucía murió, los pacientes del piso 7 empezaron a mejorar. No de manera gradual, de manera repentina, y empezaron a reportar visitas nocturnas. Una mujer, alta, cabello largo oscuro, manos frías, siempre a las 3 de la mañana. El aire en ese momento se sintió más pesado. Me pregunté si Carmen me estaba mintiendo, si esto era un cuento que circulaba entre el personal. Pero Carmen no era del tipo que inventa historias. Le pregunté a qué se refería. Otros pacientes me dijeron que viene alguien, una señora, que les ayuda a calmarse. Le sonreí y le dije que no había nadie más en el piso durante la noche aparte de yo. Gabriel no pareció convencido, pero eventualmente se durmió. A las 3 de la mañana fui a revisar a Gabriel. Quería asegurarme de que estaba bien antes de la cirugía. Cuando llegué a su cuarto y me asomé por la puerta, lo que vi me hizo quedarme congelado en el umbral. Gabriel estaba dormido, tranquilo, con una expresión de paz que no había tenido desde que llegó. Y al lado de su cama, sentada en la silla, había una figura. No la veía con detalle. Era más como una presencia en la oscuridad, una forma que no encajaba con el resto del espacio. Oscura, vaga,
pero definitivamente ahí. Podía sentirla. El aire a su alrededor era más frío que en el resto del cuarto. No me moví, no respiré, solo observé. La figura no se movió tampoco, solo estaba ahí, sentada, con una mano en la silla, no tocando a Gabriel, pero cerca, muy cerca. Después de varios segundos, tal vez un minuto, que parecieron una eternidad, la figura se movió, no de manera rápida o agresiva, de manera suave, casi delicada. Se inclinó hacia Gabriel, como si se le acercara para decirle algo, y luego, lentamente, como si se disolviera en la oscuridad del cuarto, desapareció. Gabriel se movió en la cama, se acomodó y siguió durmiendo. Yo me quedé en la puerta por varios segundos más. El cuarto se sentía diferente ahora, más cálido. El aire se había normalizado. Era como si la presencia no hubiera estado nunca. Gabriel no necesitó la cirugía. A la mañana siguiente, cuando el médico lo revisó, los estudios que habían mostrado la necesidad de intervención mostraban resultados totalmente diferentes. El problema había desaparecido. El médico lo revisó 3 veces porque no entendía. Los estudios que hicieron esa mañana eran irreproducibles. No había explicación médica. Gabriel salió del hospital ese mismo día. Llevo 4 años en el piso 7 desde que empecé a notar todo esto. Cada noche que trabajo siento su presencia. A veces la veo, como una sombra en los cuartos. La mayoría de las veces solo la siento. Un frío suave, un cambio en el aire, la sensación de que no estoy solo en el corredor. No tengo miedo de ella. Es lo más extraño de todo esto. Cuando la siento cerca, la sensación no es de terror, es de algo más parecido a la compañía, como si alguien que se preocupa estuviera rondando, cuidando. Pero hay una cosa que sí me perturbó y que es la razón por la que me decidí a compartir esta historia. Hace 3 meses empecé a tener sueños, no sueños normales, sueños donde estaba en el hospital, en el piso 7, pero todo estaba diferente. Los corredores estaban vacíos, las luces estaban apagadas, y yo caminaba por la oscuridad sin poder encontrar la salida. En esos sueños, ella estaba conmigo, no como sombra, no como presencia vaga. La veía, claramente. Una mujer alta, con cabello largo oscuro, vestida de oscuro. Sus ojos no tenían color, como Carmen había descrito, pero en los sueños no me daba miedo. Me miraba con una expresión que interpreté como reconocimiento, o quizás como gratitud. En el último sueño que tuve, hace una semana, ella habló. «Gracias por quedarte», dijera. Su voz era suave, grave, tranquila. Le pregunté en el sueño por qué estaba ahí. «Porque ellos necesitan que alguien esté», dijera. Le pregunté si era Lucía. Ella no respondió directamente. Solo me miró durante un momento largo. Y luego, con una expresión que no puedo olvidar, dijo: «Cuando ya no puedas cuidarlos, yo seguiré aquí». Me desperté sudando. Desde entonces he estado pensando en esa frase, en lo que significa. Yo llevo 9 años como enfermero. Mi cuerpo no es el mismo de cuando empecé. Mi salud ha ido bajando poco a poco. El trabajo nocturno tiene un precio, y cada noche que trabajo en el piso 7, la presencia está más cercana. No de manera amenazante, de manera cercana, como si estuviera conociéndome, como si estuviera evaluándome. No sé si es Lucía, no sé si es algo más, solo sé que está ahí, que cuida a los que necesitan ser cuidados, y que algún día, cuando yo ya no pueda estar en ese piso, ella lo estará. Así termina la historia de Tomás. Me dijo que sigue trabajando en el piso 7, que no tiene planes de pedirle cambio, y que la relación con esa presencia es difícil de describir. No es miedo, dice, sino algo más cercano a compartir un propósito. Es una de las historias más interesantes que he recibido, porque no es un horror clásico. Es algo más ambiguo, más cercano a la experiencia humana de cuidar a otros. Si esta historia te generó alguna pregunta o algún pensamiento, me encantaría que lo dejes en los comentarios. Y si alguna vez has trabajado en un hospital y has sentido que no estabas solo, eso es exactamente lo que quiero escuchar. Cuídate mucho. Nos vemos pronto.
Un seguidor de Perú me escribió hace poco con una experiencia que vivió cuando era guardia de seguridad nocturno en un cementerio. Prefiere que no use su nombre real, así que lo llamaremos Miguel. Si alguna vez has trabajado de noche en lugares donde la muerte está presente, hospitales, morgues, cementerios, y has vivido algo inexplicable, cuéntamelo en los comentarios. Estas historias merecen ser compartidas. Lo que Miguel experimentó durante 6 meses de trabajo nocturno lo convenció de que hay cosas que vigilan a los muertos, cosas que no son de este mundo y que no toleran intrusos. Me llamo Miguel y tengo 45 años. Vivo en Lima, Perú, y lo que voy a contar pasó hace 7 años, cuando acepté un trabajo como guardia de seguridad nocturno en uno de los cementerios más antiguos de la ciudad. Fue el peor error laboral de mi vida, pero también fue una experiencia que cambió completamente mi forma de ver la muerte y lo que viene después. En ese entonces estaba pasando por problemas económicos. Me había divorciado recientemente y los gastos se habían duplicado mientras mantenía 2 hogares. Necesitaba dinero extra, así que cuando vi el anuncio para guardia nocturno en el cementerio Presbítero Maestro, apliqué inmediatamente a pesar de que el horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana. El cementerio Presbítero Maestro es histórico. Fue fundado en 1808 y ahí están enterradas algunas de las figuras más importantes de la historia peruana. Es enorme, con calles enteras de mausoleos, criptas familiares y miles de tumbas. De día, es un lugar turístico. De noche se convierte en algo completamente diferente. Mi primer día de trabajo me reporté a las 9 de la noche para recibir instrucciones del supervisor, don Héctor, un hombre de unos 60 años que había trabajado ahí durante 30 años. El trabajo es simple, me explicó mientras caminábamos por los pasillos principales. Haces rondas cada hora, revisas que todas las puertas y rejas estén cerradas, te aseguras de que nadie haya entrado después del cierre, y reportas cualquier cosa inusual. ¿Qué tipo de cosas inusuales?, pregunté. Don Héctor me miró con una expresión que no pude descifrar. Vándalos, ladrones que buscan robar bronce de las tumbas antiguas, gente que viene a hacer rituales raros. Hizo una pausa. Y otras cosas. ¿Qué otras cosas? Aprenderás, dijo simplemente, pero déjame darte algunos consejos. Primero, nunca entres al sector antiguo después de medianoche. Segundo, si escuchas voces o llantos, ignóralos, no vayas a investigar. Tercero, hay un mausoleo en el sector norte, uno grande con ángeles en la puerta. Mantente alejado de ese, siempre. Y cuarto, si algo te persigue, corre hacia la capilla central. Ahí estarás a salvo. Me reí nerviosamente. Algo que me persiga, ¿cómo qué? Don Héctor no sonrió. Ya verás. O tal vez tengas suerte y no veas nada. Algunos guardias pasan meses sin incidentes. Otros no duran ni una semana. Me mostró el resto del cementerio, señalando los puntos clave que debía revisar. ¿Dónde estaban las luces de emergencia? ¿Dónde estaba la oficina con el teléfono por si necesitaba llamar a la policía? Luego se fue, dejándome solo con una linterna potente, un radio que supuestamente funcionaba pero que tenía estática constante, y un silbato. Las primeras horas fueron tranquilas. Hice mi primera ronda a las 10. El cementerio bajo la luz de la luna era hermoso de una forma inquietante. Las estatuas de ángeles proyectaban sombras largas. Los mausoleos parecían casas pequeñas en una ciudad de muertos. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido de mis propios pasos en el pavimento. A las 11 hice mi segunda ronda. Todo seguía tranquilo. Me estaba relajando, pensando que tal vez don Héctor solo estaba tratando de asustarme, alguna especie de iniciación para el nuevo empleado. Pero a medianoche todo cambió. Estaba en la oficina, tomando café, cuando escuché el primer sonido. Un llanto, bajo, distante, pero inconfundible. Sonido de mujer llorando. Recordé las palabras de don Héctor. Si escuchas voces o llantos, ignóralos. Pero era mi trabajo investigar sonidos sospechosos. ¿Qué pasaba si había alguien real ahí afuera que necesitaba ayuda? Tomé mi linterna y salí. El llanto continuaba. Parecía venir del sector este. Caminé hacia allá, siguiendo el sonido. Pasé filas y filas de tumbas, muchas tan antiguas que sus inscripciones ya no eran legibles.
El llanto se hacía más fuerte mientras me acercaba, y entonces, de repente, se detuvo, completamente. Silencio absoluto. Me detuve, mirando alrededor. Estaba en una sección llena de tumbas del siglo XIX. No había nadie visible, ningún movimiento. ¿Hay alguien ahí?, llamé. Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio. No hubo respuesta. Pero entonces sentí algo, una presencia detrás de mí, el peso de una mirada sobre mi espalda. Me giré lentamente. No había nadie, pero el aire se había vuelto más frío. Podía ver mi aliento condensándose en pequeñas nubes blancas, a pesar de que era una noche templada de verano. Y entonces la vi, una figura al final del pasillo entre las tumbas, una mujer, o algo con forma de mujer, vestida completamente de negro, con un velo cubriendo su cara. Estaba inmóvil, simplemente parada ahí, a unos 30 metros de distancia. «Señora», llamé, «el cementerio está cerrado, no debería estar aquí». La figura no respondió, no se movió, solo estaba ahí, y aunque no podía ver su cara a través del velo, sabía que me estaba mirando. Di un paso hacia ella. Ella dio un paso hacia mí. Con cada paso que yo daba, ella daba uno también, manteniendo siempre la misma distancia entre nosotros. Algo en mi instinto me dijo que esto no era normal, que esta no era una persona real. Di un paso hacia atrás. La figura también retrocedió. «Está bien», dije en voz alta, más para calmarme a mí mismo que para comunicarme con ella. «Me voy. Usted haga lo suyo». Retrocedí lentamente, manteniendo mi linterna apuntando hacia la figura. Cuando llegué a la esquina, me di vuelta y caminé rápido de regreso a la oficina. No corrí. Mi orgullo no me lo permitía todavía, pero caminé muy, muy rápido. Cuando llegué a la oficina, cerré la puerta con llave y me quedé ahí, respirando pesadamente. Solo fue alguien haciendo una visita nocturna ilegal, me dije. Nada sobrenatural, solo una persona real, pero no me lo creía. El frío, la forma en que se movía sincronizada conmigo, la sensación de que no era humana. Pasé la siguiente hora en la oficina, posponiendo mi siguiente ronda. Pero a la 1 de la mañana sabía que tenía que salir. Era mi trabajo. No podía quedarme escondido toda la noche. Esta vez fui en dirección opuesta, hacia el sector norte. Recordé la advertencia de don Héctor sobre el mausoleo con ángeles. Decidí evitar esa área completamente. Pero mientras hacía mi ronda, empecé a escuchar pasos. No los míos, otros pasos, como si alguien caminara en un pasillo paralelo, siguiendo mi misma ruta pero oculto detrás de las filas de tumbas. Me detuve. Los pasos se detuvieron. Caminé más rápido. Los pasos también se aceleraron. Corrí. Los pasos corrieron. Y entonces, de todas las direcciones, empecé a escuchar voces, susurros, decenas de susurros superpuestos, como si una multitud invisible me rodeara, todos hablando a la vez en volúmenes demasiado bajos para entender palabras específicas, pero lo suficientemente altos para ser inquietantes. Recordé las palabras de don Héctor. Si algo te persigue, corre hacia la capilla central. No me avergüenza admitir que corrí. Corrí como no había corrido en años, con la linterna rebotando en mi mano, los susurros persiguiéndome, los pasos invisibles multiplicándose a mi alrededor. La capilla central apareció adelante. Sus puertas estaban abiertas. Entré de golpe y las cerré detrás de mí, apoyándome contra ellas, jadeando. Los susurros se detuvieron inmediatamente. Los pasos cesaron. El silencio regresó. Encendí las luces de la capilla. Era un espacio pequeño pero hermoso, con bancos de madera antigua y un altar simple. Me senté en el banco del frente, tratando de calmar mi respiración, de procesar lo que acababa de experimentar. Primera noche difícil, ¿eh? Casi me caigo del banco del susto. Me giré y vi a un anciano sentado en las sombras de la esquina trasera de la capilla. ¿Cómo no lo había visto cuando entré? Era muy viejo, tenía que tener más de 80 años. Vestía un traje negro antiguo, del tipo que usaban los hombres a principios del siglo XX. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos eran de un gris muy claro. «¿Quién es usted?», pregunté. «¿Cómo entró aquí?». «El cementerio está cerrado». El anciano sonrió. «Yo no entré. Yo siempre he estado aquí».
desde hace mucho, mucho tiempo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Es usted el guardia anterior? En cierto sentido, respondió enigmáticamente. Soy un guardián, sí, pero no del tipo que tú eres. Se levantó lentamente. Hay muchos guardianes en este lugar, joven, unos vivos, otros no tanto. Todos servimos al mismo propósito, mantener el orden, proteger el descanso de los que yacen aquí. No entiendo, susurré. Entenderás con tiempo, pero déjame explicarte algunas cosas que don Héctor probablemente no te dijo completamente. El anciano caminó hacia el altar. Este cementerio tiene casi 200 años. Miles de personas están enterradas aquí, y no todas descansan en paz. Algunas están atrapadas, otras vigilan, y otras están enojadas. ¿La mujer de negro? Una de muchas. Una viuda que se suicidó sobre la tumba de su esposo en 1890, vaga por las noches, buscando a otros para compartir su dolor. El anciano me miró con esos ojos grises penetrantes. No es malvada, solo está perdida. Si la ignoras, ella te ignorará, pero si la sigues, si intentas interactuar, puede atraerte hacia su tristeza, y no querrás eso. ¿Y los susurros? ¿Los pasos? Ecos, residuos de vida que quedan impresos en un lugar donde miles han caminado en duelo. No son inteligentes, son solo repeticiones, como una grabación que se reproduce una y otra vez. El anciano se acercó más. Pero hay cosas peores aquí, cosas que sí son inteligentes, cosas que no quieren que los vivos caminen entre los muertos. ¿Por qué me está contando esto? Porque eres el nuevo guardián vivo, y necesitas entender con qué estás trabajando. Don Héctor te dio reglas. Síguelas, especialmente la del mausoleo del sector norte. Su expresión se volvió seria. Nunca entres ahí. Lo que está dentro no debe ser molestado. ¿Qué hay dentro? Algo que fue enterrado hace mucho tiempo por una buena razón. Algo que algunos llaman demonio, otros llaman espíritu oscuro. Los nombres no importan. Lo que importa es que está contenido, sellado, y mientras permanezca así, todos estamos a salvo. Pero si alguien rompiera los sellos... No terminó la frase. ¿Cómo sé que usted es real?, pregunté de repente. ¿Cómo sé que no es parte de todo esto? Otra aparición. El anciano sonrió tristemente. No lo sabes, no puedes saberlo, pero en este lugar la línea entre vida y muerte es delgada, muy delgada, y los que guardamos este lugar, vivos o muertos, todos servimos al mismo propósito. Empezó a caminar hacia la puerta. Quédate aquí hasta el amanecer si quieres. La capilla es neutral, segura. Nada puede entrar sin permiso. Espere, llamé. ¿Cómo se llama? Llámame Antonio, y nos veremos otra vez, Miguel. Nos veremos muchas veces. Abrió la puerta y salió. Me levanté para seguirlo, pero cuando llegué a la puerta segundos después, él había desaparecido completamente. El cementerio estaba vacío hasta donde alcanzaba la vista. Me quedé en la capilla el resto de la noche. Cuando amaneció a las 6 y llegó don Héctor, le conté todo lo que había experimentado. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dijo: «Así que lo conociste, a Antonio». «¿Lo conoce?» «Todos los guardias eventualmente lo conocen, o lo que sea que sea». Don Héctor se sentó pesadamente. Antonio fue el primer guardia nocturno de este cementerio, allá en 1820. Murió aquí durante un intento de robo. Lo mataron ladrones que buscaban joyas en las tumbas. Se dice que su espíritu se quedó, continuando su trabajo incluso después de muerto. ¿Usted cree que es real? No sé qué es real y qué no en este lugar, admitió don Héctor. Solo sé que si sigues las reglas, si respetas este lugar y lo que hay aquí, sobrevivirás tu turno. Muchos guardias han trabajado aquí durante años sin problemas serios. Solo mantén la cabeza fría y no busques problemas. Debí renunciar ese día. Debí haberme ido y encontrado otro trabajo, cualquier otro trabajo, pero necesitaba el dinero. Y una parte de mí, una parte curiosa y tonta, quería entender más sobre este lugar. Me quedé. Los siguientes meses fueron complicados. Cada noche veía algo. A veces era la mujer de negro, siempre manteniendo su distancia,
siempre reflejando mis movimientos. Otras veces eran luces que flotaban entre las tumbas, como velas moviéndose en procesión invisible. Escuchaba llantos, risas, música que no tenía fuente, pero seguía las reglas. Nunca fui al sector antiguo después de medianoche. Ignoraba los sonidos que no podía explicar. Y sobre todo, me mantenía lejos del mausoleo del sector norte. Era un edificio grande, mucho más imponente que las otras estructuras del cementerio. Estilo neoclásico, con columnas de mármol y 2 estatuas de ángeles flanqueando la entrada. Pero los ángeles no eran hermosos o serenos como otros en el cementerio. Tenían expresiones de dolor, casi de terror, con sus manos extendidas como tratando de advertir a la gente que se alejara. La puerta del mausoleo estaba sellada con cadenas y candados viejos, oxidados, y había símbolos grabados en el marco de la puerta. No eran cristianos, parecían mucho más antiguos. Cada vez que pasaba cerca de ese mausoleo durante mis rondas, sentía algo, un peso en el pecho, una dificultad para respirar, y siempre, la sensación de ser observado con hostilidad. Antonio me explicó más sobre eso en uno de nuestros encuentros. Aparecía ocasionalmente, usualmente en la capilla, y hablábamos. Me enseñó la historia del cementerio, me contó sobre algunos de los residentes más interesantes, y me advirtió sobre las áreas peligrosas. El mausoleo fue construido en 1845 para la familia Salazar. Me contó una noche. Ricardo Salazar era un comerciante rico, pero también era un ocultista. Experimentó con cosas que no debía. Intentó comunicarse con entidades oscuras, hacer pactos, ganar poder. ¿Qué pasó? Invocó algo que no pudo controlar. Lo consumió, a él y a toda su familia. 7 personas murieron en circunstancias horribles en el transcurso de un mes. Cuando finalmente los enterraron en ese mausoleo, la iglesia envió a sus mejores exorcistas para sellar el lugar. Los símbolos que ves en la puerta son sellos protectores. Mantienen lo que está dentro. ¿Y todavía funciona? ¿Después de tantos años? Sí. Pero los sellos se debilitan con el tiempo. Cada pocos años alguien de la iglesia viene a renovarlos. Antonio me miró seriamente. Mientras esos sellos estén intactos, estamos a salvo. Pero si algo o alguien los rompiera, no quise imaginar qué pasaría. Todo fue relativamente manejable hasta que apareció Gabriel. Gabriel era un joven de unos 25 años, nuevo guardia que contrataron para los turnos de noche del fin de semana. Era escéptico, arrogante, el típico tipo que piensa que sabe todo y que las advertencias de otros son supersticiones tontas. Lo conocí un viernes cuando llegó para su primer turno. Don Héctor estaba dándole la misma charla de orientación que me había dado a mí meses atrás. Todo eso es basura, dijo Gabriel con desdén. Fantasmas, espíritus, apariciones, son solo historias que la gente inventa porque les da miedo la oscuridad y los lugares con muertos. Esperemos que tengas razón, dijo don Héctor con cansancio, pero igual, sigue las reglas, por si acaso. Esa noche Gabriel y yo compartimos turno. Él pasó la primera mitad del turno burlándose de todo. Se reía de mis advertencias. Caminaba por lugares que yo evitaba, gritando, «¡Fantasmas! ¡Vengan a asustarme!». Pateaba tumbas y hacía comentarios irrespetuosos sobre los muertos. «Vas a atraer problemas», le advertí. «¿Problemas de qué? ¿De cadáveres que van a levantarse y perseguirme?». Se rió. «Relájate, hermano. Son solo rocas con nombres. No hay nada especial aquí». A medianoche decidió que quería ver el famoso mausoleo del sector norte. Le dije que no fuéramos, que era contra las reglas, que había razones para esas advertencias. «¿Qué razones? ¿Fantasmas enojados?». Se burló. «Voy a ir. Puedes venir o puedes quedarte aquí acobardado». Fui con él. No para alentarlos, sino para intentar detenerlos. Intentaba hacer algo estúpido, y para poder pedir ayuda si algo salía mal. Cuando llegamos al mausoleo, Gabriel se acercó a la puerta sin miedo, tocó las cadenas, examinó los símbolos. «Interesante», murmuró. «Estos símbolos parecen alquímicos, o tal vez masónicos. Alguien realmente creyó que necesitaba protección mágica aquí. Gabriel, vamos, ya viste el lugar, vámonos».
¿Qué piensas que pasaría si abriéramos esto?, preguntó con una sonrisa traviesa. No lo hagas, dije con urgencia. En serio, sea real o no lo que dicen sobre este lugar, no hay razón para arriesgarse. Pero él ya estaba sacando herramientas de su mochila. Una palanca pequeña. Apuesto a que estas cadenas están tan oxidadas que se romperán fácil. Gabriel, te lo estoy pidiendo como compañero, no lo hagas. No me escuchó. Metió la palanca entre los eslabones de una de las cadenas y empujó. La cadena, efectivamente oxidada después de décadas, se rompió con un sonido metálico. Inmediatamente el aire cambió. Se volvió helado. Y el silencio que siempre caracterizaba el cementerio de noche se volvió más profundo, antinatural, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. ¿Ves? Nada pasó, dijo Gabriel triunfante. Son solo supersticiones tontas. Pero yo sentía algo, un peso creciendo, una presencia despertando, y en las estatuas de los ángeles flanqueando la puerta, juré que vi sus expresiones cambiar, volverse más aterradas. Necesitamos irnos, dije. Ya. ¿Por qué? Ni siquiera hemos entrado. Ahora, grité. Mi tono finalmente lo convenció. Empezamos a caminar de regreso hacia la oficina. Pero después de unos pasos, Gabriel se detuvo. ¿Escuchaste eso?, preguntó. Yo también lo escuchaba. Un sonido como de arañazos. Venía de dentro del mausoleo, como si algo con garras estuviera raspando la puerta desde adentro. El sonido se hizo más fuerte, más insistente, y entonces escuchamos algo más. Una voz, profunda, resonante, no completamente humana, libre. Gabriel palideció. Toda su arrogancia se evaporó en un segundo. ¿Qué carajo fue eso? Lo que te advertimos que no molestaras, respondí. Corre, hacia la capilla, ahora. Corrimos. Detrás de nosotros escuchamos un sonido terrible, el de metal retorciéndose y rompiéndose. La puerta del mausoleo estaba siendo forzada desde dentro. Mirando hacia atrás mientras corríamos, vi algo emerger. Una sombra, pero no era una sombra normal. Era densa, sólida, con forma vagamente humanoide pero distorsionada, más alta de lo que debería ser, con extremidades demasiado largas, y ojos rojos brillantes que nos vieron y nos identificaron como la razón de su liberación. La cosa nos persiguió. Se movía rápido, demasiado rápido. Saltaba sobre las tumbas como si no pesara nada, y hacía un sonido, un siseo mezclado con lo que podría ser risa o podría ser rabia. Era difícil distinguir. ¡Más rápido!, grité a Gabriel, que empezaba a quedarse atrás. La capilla apareció adelante. Las puertas estaban abiertas y adentro vi a Antonio parado en el altar, haciendo gestos urgentes para que entráramos. Nos lanzamos a través de las puertas. Antonio las cerró de golpe detrás de nosotros justo cuando la entidad llegaba. Escuchamos el impacto contra las puertas, un golpe que hizo temblar toda la estructura. Pero las puertas aguantaron. Antonio comenzó a recitar algo, palabras en latín mezcladas con otras lenguas que no reconocí. Trazó símbolos en el aire con sus manos, y lentamente el golpeteo en las puertas se detuvo. Está contenido, dijo Antonio finalmente. Por ahora, pero los sellos están rotos. Alguien tendrá que volver a sellarlo correctamente. Gabriel estaba en el suelo, temblando, en shock. Eso era real, terminó Antonio. Muy real y muy peligroso. Lo que liberaste ha estado atrapado durante casi 200 años. Está hambriento, furioso, y ahora está libre en este cementerio. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Quedarse aquí hasta el amanecer. Esa cosa no puede tolerar la luz del sol. Se esconderá cuando salga el sol. Y entonces llamaremos a la iglesia. Ellos sabrán qué hacer. Pasamos el resto de la noche en la capilla. Gabriel no decía nada. Solo miraba la pared con ojos vidriosos, en shock por lo que había visto. Yo me quedé cerca de Antonio, quien vigilaba las puertas. ¿Qué es exactamente esa cosa?, pregunté en voz baja. Un demonio, un espíritu oscuro, una entidad de puro mal. Los nombres varían según la cultura, pero la esencia es la misma. Es algo que se alimenta de miedo, dolor y muerte. Ricardo Salazar lo invocó pensando que podría controlarlo y usarlo para ganar poder. En vez de eso,
lo consumió. Antonio me miró. Y ahora está libre otra vez. Hasta que sea resellado, este cementerio no será seguro. Cuando amaneció, la entidad desapareció como Antonio había predicho. Llamamos a don Héctor, quien a su vez llamó a personas de la arquidiócesis. Vinieron ese mismo día, sacerdotes, exorcistas, personas que claramente sabían lo que estaban haciendo. Pasaron 3 días trabajando en el mausoleo, renovando los sellos, reforzando las barreras, rezando constantemente. Finalmente declararon que la entidad estaba contenida otra vez. Gabriel renunció ese mismo día. Nunca volvió. Escuché después que tuvo un colapso nervioso y pasó tiempo en terapia. Yo continué trabajando ahí otros 3 meses. Pero después de ese incidente, algo había cambiado. El cementerio se sentía más hostil, como si la entidad, aunque contenida, hubiera dejado un rastro de su presencia. Las noches eran más oscuras, los sonidos más amenazantes, incluso Antonio aparecía menos frecuentemente. Finalmente encontré otro trabajo y renuncié. Don Héctor entendió. Duraste más que muchos, dijo, y aprendiste a respetar este lugar. Eso es importante. Han pasado 7 años. Nunca volví al cementerio, ni siquiera de día, pero a veces, cuando paso cerca, siento algo, una llamada, como si el lugar me recordara, como si Antonio quisiera decirme algo, y en mis sueños, ocasionalmente veo el mausoleo, las cadenas intactas otra vez, los ángeles con sus expresiones de terror, y detrás de la puerta sellada, ojos rojos observando, esperando, con una paciencia infinita, esperando a que alguien más rompa los sellos, esperando su próxima oportunidad de libertad. Hasta aquí la historia que me compartió Miguel. Me dijo que ahora trabaja en seguridad corporativa, turnos de día, en edificios muy vivos y muy modernos. Nunca volvió a trabajar de noche ni cerca de lugares donde la muerte está presente. Dice que aprendió que hay cosas que los vivos no deben molestar y que algunas barreras existen por muy buenas razones. Si has trabajado en lugares similares y viviste algo inexplicable, compártelo en los comentarios. Estas experiencias necesitan ser contadas. Si disfrutaste esta historia, suscríbete para más contenido cada semana. Cuídate y recuerda que algunos sellos es mejor dejarlos intactos. Nos escuchamos pronto.